Queridas amigas y amigos, lectores del blog El Santo Nombre. Es un gusto estar de nuevo juntos, ahora para la 27ª clase del curso de Fenomenología 2021, la clase 27. En base a las preguntas de ustedes, que es el eje temático que abordamos en cada clase desde hace un tiempo, hoy nos vamos a dedicar un poco al tema de las sombras, lo que se ha llamado en la literatura espiritual o incluso en la literatura de psicología, psicológica, el tema de las sombras, las propias sombras. También nos acercaremos a una consulta sobre cómo tomar decisiones, sobre todo cuando no se logra encontrar en uno mismo esa fuerza que permite tomar una decisión. Y uno anda ahí, ¿no? De aquí para allá, de aquí para allá. Y también profundizar un poco lo que hablamos el otro día acerca de cómo detener la divagación recurrente o la divagación repetitiva, esa especie de círculo vicioso que se forma a veces en nuestro psiquismo y no nos deja pasar a otra etapa de mayor silencio, de mayor distensión a nivel mental y corporal. Entonces vamos un poco con este tema de las sombras. En un sentido general, entendemos por nuestras propias sombras aquellos aspectos oscuros que no nos atrevemos a mirar de frente o a mirar desnudamente, sin maquillaje, sin afeites, sin disimulo. No nos atrevemos a mirar sin acompañar esa mirada de un autorrelato, o mejor dicho, de un relato mental adjunto que mitigue, modere o suavice la oscuridad de esa sombra, para que no nos duela tanto ver esos aspectos. Acá hay un tema de mucho interés, porque por una parte nos negamos a ver nuestras zonas oscuras, las propias sombras, porque las identificamos con nosotros mismos. Entonces, cuando estamos identificados con estos automatismos, porque al final de cuentas toda sombra no es más que la inercia de un automatismo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a estos automatismos, al estar identificando dicho mecanismo con nosotros mismos, con nuestra propia voluntad, nos duele mucho reconocer estas sombras porque nos destroza la autoestima, la propia imagen de sí. Esto que no he querido ver y que ahora empiezo a animarme a vislumbrar, a mirar de frente, es horrible, me parece espantoso. Y aun cuando digo es un simple automatismo, estoy tan identificado con eso que me hace mucho daño en lo que generalmente se llama la autoestima. Cuando uno verdaderamente se da cuenta de que aquella presunta sombra, de que esa zona oscura, de que ese vicio o pecado en términos religiosos, de que esa conducta errónea, para sintetizarlo así, cuando uno se da cuenta que eso ha sido y es enteramente automático, no elegido, que a uno le ha ocurrido y que a veces se daba cuenta un poco, pero muy a la pasada. Entonces, cuando uno advierte eso, se da cuenta que la responsabilidad que hemos tenido en ello es sumamente relativa, o mejor dicho, muy escasa, muy escasa. No podemos culparnos por aquello que no hemos querido hacer, o más aún,
que ni nos dimos cuenta que hacíamos o que seguimos haciendo. Esta culpa que a veces sentimos, en una fase inicial, como decíamos el otro día, deriva de esta incongruencia entre la escala de valores que tenemos en nuestro interior y el comportamiento que observamos. Esta incongruencia nos da un aviso, nos da una señal y nos dice culpa. Siente culpa, mira. Se llama culpa esta sensación, la de la inadecuación entre tu comportamiento y la escala de valores. Hasta ahí vamos. Pero esta culpa, que es un mero indicador, en realidad no es real, no somos nosotros los culpables hasta que nos damos cuenta del automatismo. Y habiéndolo conocido 1, 2, 3 veces, no nos ponemos atentos para intentar al menos moderarlo o modificarlo. Ahí empieza realmente la responsabilidad. Como decíamos el otro día, en el clásico ejemplo de los caracoles, ya si pisamos caracoles después de la lluvia 1, 2, 3 veces, no queremos hacerlo. Y si no queremos hacerlo, entonces será hora ya de que digamos basta y arbitremos los medios para que cada vez que llueva, cuando salgamos al patio, no andemos pisando tan hermosos animalitos. Ahí empieza el margen de libertad, en el darse cuenta. No cuando no sabemos lo que hacemos. Entonces, ir a la zona oscura, ir a enfrentarse a la propia sombra, requiere coraje, porque puede ser doloroso, pero sobre todo comprender, descubrir que aquel comportamiento, se articuló en un momento, se generó en un momento, como respuesta del organismo a una situación determinada. Recordemos siempre esto, se generó como respuesta. Situación determinada que podía estar situada sobre todo en el medio externo o en el medio interno. Entonces, nos hemos acostumbrado, por ejemplo, este es un tema que es muy útil, nos hemos acostumbrado a criticar a los demás, ¿no? Cada ocasión que tenemos, usemos esto de ejemplo, decimos sí, porque viste aquel y este otro, uy, aquellos de más allá, y ahí, ¿no? Ahí va la lengua con la mente que le da fuego, le da combustible, criticando a los demás, juzgando y demás. Y este mecanismo, por supuesto anticristiano, es decir, que no se adecúa a la enseñanza de Cristo y que ninguno de nosotros quiere sostener ni afirmar, este mecanismo de la crítica seguramente se articuló a raíz de dos influencias. La primera es la influencia social. ¿Cómo será que es una costumbre esto de criticar, que hasta hay programas destinados a tal fin, ¿no? Al chisme? Programas o segmentos enteros de los canales de televisión o de los canales de YouTube, etcétera, destinados solamente a esta frívola actividad de denostar al semejante, de descubrirle sus vicios, sus defectos, desde la estética a la moral y lo que fuera. Esta es una influencia que nos llegó y por supuesto nos contaminó y nos malformó el hábito de la mirada hacia el prójimo. Y también debe haber estado en esta situación raíz originaria del mecanismo de la crítica una desafirmación, una debilidad que sentíamos respecto de la autoestima. Por cuestiones familiares o por diversas cuestiones, estábamos en aquel momento de la infancia desafirmados. Y hemos notado empíricamente cómo cuando criticamos a otro, es decir, cuando lo disminuimos en su carga, en su brillo,
cómo cuando lo bajamos, nosotros nos elevamos. Es como un efecto inmediato, inversamente proporcional. Yo disminuyo al otro y proporcionalmente me elevo. Esto es un mecanismo, es un automatismo. Por eso es que tiene ese sabor tan particular, tan gustoso. Por eso se deleita y se recrea tanto la mente destruyendo a los demás, haciéndolos trizas, criticando. ¿Por qué? Quedó mejor parado. Ahí tenemos un ejemplo, es solo un ejemplo, pero que es muy de uso, ¿no? La crítica, las malas lenguas. El otro día leíamos en la Carta de Santiago el tema del poder de la lengua, ¿no? Para dañar y demás. Este tema es histórico en el ser humano, es muy viejo, es una de las grandes sombras de la humanidad. Y todo deriva nada más que de ese mecanismo de la necesidad de afirmar la propia personalidad y no encontrando en sí, en el propio interior, el ancla, la base, el cimiento sólido para afirmarse sin necesidad de destruir el medio que nos rodea, no encontrando esa base, la respuesta que ha dado la mente y el cuerpo ha sido la crítica, por ejemplo. Así como encuentra otros medios para afirmarse, por ejemplo, el acumular dinero y tantos otros, la glotonería, la dispersión, la fantasía, etc. Entonces, atrevernos a ver la propia sombra es un poco esto que estamos diciendo. A ver, ¿qué comportamientos tengo que yo no quisiera tener? O que no se adecúan al discipulado que quiero seguir, ¿no? Por caso Cristo, o tal maestro espiritual, mi guía de conducta, mi modelo. ¿Cuáles son los comportamientos que no se adecúan a esto? Tal. Y ahí verlo con papel y lápiz, preguntarle a los amigos de mucha confianza, oye, ¿qué ves tú que son mis principales rasgos negativos? Eso que tú no te animas a decirme, pero que por dentro me criticas. Por ejemplo, y a veces los amigos, cuando tienen buen corazón, si no, no serían nuestros amigos, pueden revelarnos aspectos de nuestras sombras que ni siquiera llegamos a ver ni con la mejor intención. ¿Por qué muchas veces no podemos ver las propias sombras aunque lo querramos, aunque así lo deseemos? Por este mecanismo que hablamos en algún vídeo, llamado de los amortiguadores, ¿no? Que son esta especie de topes que por ejemplo hay entre los vagones de tren para que no se choquen y se destruyan cuando frena el tren, o los amortiguadores de los automóviles, que sirven como colchón porque si no de otro modo se rompería, ¿no? La estructura del coche ante un salto, ante un bache y demás. Hay también unos amortiguadores psicológicos que impiden el dolor del darse cuenta. Los amortiguadores psicológicos o autorrelatos mentirosos acerca de nosotros mismos impiden el dolor del darnos cuenta. Dolor que no hay que esquivar, porque detrás de ese dolor, una vez transitado, hay mucha libertad. Libertad del automatismo, de la sombra que no queríamos ver. Y descubrimos también que en realidad nunca fuimos nosotros los hacedores de tal cosa, sino que era esta serie de respuestas dadas a situaciones determinadas, biográficamente hablando. Por lo tanto, descubrimos que no queremos seguir actuando así y que la única respuesta es crecer en el nivel de conciencia, estar más atentos, vigilantes e implementar una ejercitación práctica continuada, sostenida en el tiempo, que vaya desmalezando nuestra conducta
tornándola más adecuada a nuestro pensar y nuestro sentir. En realidad, la sombra no existe, solo falta un poco de luz, echar luz ahí. Hay una vieja metáfora, un modo de decir que ustedes vieron en la sombra, en la oscuridad, en la humedad, en lo encerrado, en lo escondido, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí crecen, no sé, bacterias, virus, alimañas, bichos. En cambio, cuando echamos luz y abrimos ese recinto para que entre aire, lo primero que aparece es un mal olor, un olor de la contaminación que allí hay. Y nos asustamos de las criaturas que podemos encontrar ahí. Pero si echamos luz, dejamos eso abierto y nos atrevemos a mirar realmente, el mecanismo se muestra mucho menos fuerte de lo que parece a primera vista. Mucho menos fuerte. Las sombras nos pueden dar luz, porque nos muestran facetas que no conocíamos y toda una energía que estaba retenida en la fuerza que hacíamos para no ver eso, para no verlo. Toda esa fuerza que poníamos en ocultar a nuestra mirada esta verdad interna, toda esa energía se libera y la podemos usar para mejores cosas. Como siempre decimos, para desarrollar la vocación, usando los talentos como instrumento y servir a Dios. Había una idea que me parece que pasó, pero se me ha ido con esto de las sombras. Hay mucha mitología también con lo de las sombras, demasiada carga. Las sombras del ser humano no son tantas y son comunes a la mayoría de las personas. Miedo a la soledad, miedo a la enfermedad, miedo a la pobreza, miedo a la muerte, miedo al vacío, a la falta de significado, miedo a la desesperación. Ya ven, sombra y miedo parecen estar muy relacionadas. Y debajo de cada sombra está este miedo que la sostiene y que como respuesta el organismo articuló un comportamiento defensivo. En ese sentido tenemos que comprender a la persona que ha generado automáticamente esa respuesta para poder sobrevivir y mantener el equilibrio con su medio. Comprender, echar una mirada compasiva sobre aquello que hemos creído ser y comprender. Esto nos sirve muchísimo para comprender también a los demás. Cuando he visto mis sombras y por así decir me he reconciliado con ellas, he vuelto a acordar, a conciliar, me es mucho más fácil reconciliarme con los demás. Simplemente porque veo en el otro el mismo automatismo que ha operado y aún opera en mí. La base de una verdadera solidaridad y de una compasión genuina, no fundada en normas escritas, sino en el corazón del ser humano, la base de una compasión empírica, profunda y autosustentable, deriva de esta comprensión de los automatismos, es decir, de una elevación del nivel de conciencia. Las sombras no tienen que avergonzarnos. Lo que tenemos que hacer es asumirlas, mirarlas de frente y abocarnos a transformarlas, a echar luz.
Bueno, creo que eso es todo. Sé que hay una idea que falta, que la tengo ahí, no la he anotado. Eh, lo hacemos en otra parte del vídeo. Bueno, no sé si era esta la idea. Cuando a uno se le escapa la idea, se escapa. Y vuelve cuando ella quiere. ¿Qué nos puede quedar sobre ese tema de las sombras? Cuando queremos hacer un trabajo de exploración de la propia sombra, sacar la luz para limpiar y transformar esa área de nuestra vida, es recomendable preguntarse en la intimidad, en la soledad, como técnicas, como ejercicios fáciles y básicos. ¿Qué cosa no quiero que los demás sepan de mí? ¿No? Pueden ser muchas cosas. Todos tenemos nuestras razones, pero en general tiene que ver con lo no integrado en nuestro pasado o en nuestro presente. Como ven, la primavera hace de la suya. Todo lo no integrado no quiere ser visto, es molesto, duele. Y es la raíz de muchos divagues recurrentes, que es el otro tema. Entonces la ejercitación puede ser que no quiero que los demás sepan de mí. Y esto no porque haya que ponerse a dar discursos acerca de todo lo que uno quiere mantener en reserva. Todos tenemos ese derecho. Sino para ver, porque allí radican las cargas de lo que no tengo integrado, de lo que no he podido asimilar de mi biografía, de mi propio comportamiento. No quisiera que sepan esto, aquello otro. O no quiero que vean esto. Por ejemplo, yendo a términos corporales, no quiero que vean tal parte de mi cuerpo. Y a todos nos resulta evidente que esa persona que dice eso es porque siente un rechazo, un autorrechazo hacia esa parte del cuerpo que detesta o que no le gusta y no quiere que los demás vean. Habremos visto, ¿cierto? Esa gente que dice, no, 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 ese perfil no, sacame la foto del otro perfil. Y bueno, porque hay algo en una parte que no quiere que sea visto. No está integrado, asimilado, igual que con una comida, ¿vieron? No se asimila, no se digiere y la comida está ahí dando vueltas, queriendo procesarse y no podemos. Con las sombras pasa lo mismo. Todos los aspectos de nuestra vida y de nuestro presente, e incluso de los proyectos a futuro, tiene que ser transparentado, puesto ante la mesa de quién, de nosotros mismos. Ya es otro tema si lo conversamos con otros o no. Ante nosotros mismos tenemos que tener muy claro y poder integrar. ¿Qué es integrar? Relacionar con el todo. O sea, tiene que formar parte de mi vida entera. Y eso da mucha paz. Esto es así, nos da mucha paz y una fuerza renovada. Caramba, cuánta fuerza, qué vitalidad que tengo o que tienes, claro, porque te has dejado de desperdiciar el combustible vital en esas áreas oscuras que están consumiendo aunque no te des cuenta. Bien, ahí tenemos el tema ese, o por lo menos una aproximación. El otro, ¿cómo tomar decisiones? Lo hemos abordado a veces hablando de esto como el tema del discernimiento. ¿Se acuerdan que mencionamos algunos criterios? Imaginarse que tomo tal decisión o tal otra y me fijo si me da paz interior, imaginar que hago eso, si me da la sensación de que crezco internamente y si me surge el deseo de afirmar, es decir, de volver a hacer eso en el futuro. Es un criterio. Los evangelios, el criterio del propósito de vida, es decir, si decido esto, ¿va de acuerdo con mi propósito de vida o no? Eso es un criterio único de mucho peso, de mucho valor. El propósito tiene que estar claro y fijo, o bastante firme.
hasta, como decíamos una vez con un amigo, ¿no? Decidir si ir al cine o no, hasta eso se ve afectado a la luz de un propósito, para lo cual tienes que tenerlo bien claro y firme. Eso está antes. ¿Cómo tomar decisiones? Bueno, lo primero, ten claro tu propósito de vida. Lo primero es tener claro eso. Si tú no tienes un propósito que subyace y que dota de significado a tu vida entera, tomar decisiones va a ser terrible, va a ser aleatorio, siempre muy, valga la redundancia de fondo, siempre va a ser muy dubitativo el proceso de salir de la duda. Hay también otro mecanismo que se alimenta de esto mismo, que vendría a ser el vicio, por llamarlo de alguna manera, un vicio mental, el vicio de estar en perpetuas vísperas, ¿no? Lo hemos mencionado alguna vez. La víspera perpetua. ¿Qué es la víspera? Es el día antes. La víspera es antes, antes del día de. Y esto de estar siempre en las vísperas, me refiero a, y no sé qué haré con esto, ya vamos a ver, no sé qué decidir, ¿no? Y así en todas las áreas. No sé qué decidir en lo laboral, no sé qué decidir en lo afectivo, no sé qué haré el año que viene con tal cosa, y ahí estamos, siempre. Enfatizo, cuando esto es muy frecuente y seguimos con la misma duda y seguimos, eso es estar en las vísperas. Y solemos hacernos adictos de este mecanismo de la constante dubitación o vacilación, porque como todo comportamiento, sea este interior o exterior, es decir, corporal o mental, como todo comportamiento genera y necesita de la generación de sustancias para ponerse en marcha, terminamos adictos químicamente. Esto es extraordinario. La neurociencia hace poco tiempo, hará 3, 4 décadas que empezó a tomar conciencia de esto, de que la electroquímica cerebral depende de un conjunto de sustancias mucho más sutiles, mucho más permanentes y mucho más complejas de la que en un principio había contemplado la ciencia. Hay mucho más que la dopamina, la serotonina, el cortisol y algunas otras. Digámoslo en otras palabras, todo pensamiento para producirse necesita una electroquímica, pero además al producirse la genera. Necesita una sustancia que se manifiesta electroquímicamente, un pensamiento para darse, y al darse genera una nueva sustancia. Y todo esto anda por el torrente sanguíneo y genera adicción. La repetición de una sustancia genera adicción cuando nos sirve para algo como organismo. Cuando una sustancia se repite en su ingesta o en su circulación endocrina y me genera algún tipo de placer o utilidad, me hago adicto a ella. ¿Y qué utilidad puede tener este mecanismo vicioso de estar en las permanentes vísperas? Siempre en la anticipación de la inminencia del cambio. Ese es el mecanismo raíz. Estoy siempre anticipándome a la inminencia del cambio. ¿Qué será de mí? ¿Haré esto o haré esto otro? Este mecanismo de las sustancias nos beneficia en el sentido que le da a la vida tediosa, vacía, aburrida, una cierta intensidad. Es como, es de algún modo, un mecanismo estimulante. Es un mecanismo estimulante. Así como te haces adicto al café o a otras sustancias peores, mucho más estimulantes, nos podemos hacer adictos al estar en las vísperas, al estar en la duda ante el inminente cambio. ¿Cómo tomar decisiones? Habría tanto para decir en eso. Si uno
si uno tiene una creencia firme en Dios y, y utiliza la oración como el vehículo adecuado para la unión con esa divinidad, sea que la sitúe uno en el propio corazón o en un cielo que está fuera de uno o en ambos planos, la oración es un ámbito muy adecuado para la toma de decisiones, porque poniéndonos en la presencia tratamos de soltar las divagaciones mentales y centrarnos en el corazón. Y allí invocar que la decisión correcta alumbre y no ponernos nosotros a elaborarla. Usar el ámbito interno de oración como un ámbito propicio, silencioso y calmo para que aparezca ahí la luz. Y una cierta certeza íntima de aquello que debemos hacer. Esa sería una respuesta. Otra respuesta es permanecer testificando el ir y venir de la duda constante que no se decide. Y esto ocurre porque en cierto modo no se han desequilibrado las cargas. Es decir, hay cargas más o menos equivalentes entre los distintos proyectos o las distintas opciones. Es como si te digo, bueno, tomas café, té o leche o jugo de naranja. La verdad que podría tomarme un café, pero también un té. Qué rico el jugo de naranja y una leche fresca en verano no viene mal. ¿Ven? Todas las cargas están más o menos equilibradas. Testificar esto. Y si testificamos de cierto modo con una actitud prescindente, tratando de ser lo más ecuánimes posible, y miramos lo que va sucediendo en la mente, veremos que a medida que se acerca la fecha de la decisión, del momento en que debemos tomarla, si fuera el caso, las cargas se van acomodando y empieza a crecer una de las opciones. Esto es, dejar que la decisión se haga por sí misma es una opción válida, en tanto testifique adecuadamente el proceso. Ahí tenemos dos modos. Esto de muchas veces la dificultad para tomar decisiones radica en un intento apropiativo de la mente de acelerar tiempos que todavía no se han dado. Muchas veces tiene que ver con eso. En nuestra búsqueda de sensaciones, de satisfacción en sus diversas maneras, o en la búsqueda de calmar ansiedades, porque permanecer en la incertidumbre, en la falta de seguridad respecto de aquello que decidiremos finalmente, nos inquieta, no nos gusta, no nos es agradable. No es agradable en tanto estemos solos en el mundo. Ahora, cuando estamos con Dios, cuando descansamos en su voluntad, podemos admitir y acoger la incertidumbre con mayor facilidad. ¿Por qué no? Bueno, Dios dirá. No sabemos, ¿será esto o aquello? ¿Me darán el trabajo o no me lo darán? ¿Me darán el crédito o no lo darán? Bueno, Dios dirá. Hacemos lo mejor posible. Es decir, no decidir, no estar decidiendo, es también una situación con la que podemos convivir. Podemos convivir. ¿Por qué no? El tema es no hacernos aficionados a la duda perpetua y no andar enrollados con las vacilaciones que derivan del equilibrio o inequilibrio de las cargas en el interior del espacio de representación. Dejar que se haga solo un poco puede ayudar. Yo creo que con eso más o menos estamos. Fijémonos cómo se han tomado muchas decisiones en nuestra vida y vamos a ver que llegado el momento aparecen las decisiones. Alguien puede decir, bueno, pero muchas veces he tomado decisiones equivocadas.
Sí, para eso hay que complementarlo con el criterio de nuestro propósito de vida. Si esto que decido se encamina o va en dirección contraria a mi propósito vital, y si esto que decido se adecua al Evangelio, a la enseñanza de Cristo, a mi profundo ideal de vida, mi modelo de conducta. Bueno, creo que ahí estamos con eso. Vamos finalmente a eso de cómo detener el divague recurrente, que no había quedado claro en el vídeo anterior. Muy bien, amigas y amigos, continuamos ahora viendo los dos temas que faltan. Uno es el de cómo cortar el circuito a la divagación recurrente, a ese vicio mental que a veces nos agarra en torno a un tema o a un eje temático y que no podemos abandonar, que día a día pasan las horas, pasan los días, a veces se nos van meses y en casos extremos años divagando sobre un mismo tema. Decíamos el otro día que esto se debe a la dificultad del psiquismo, de la mente, para digerir una vivencia determinada o un conjunto de vivencias. Esto suele localizarse, dependiendo de la persona, en las clásicas tres áreas de la vida humana, que en una reducción muy sintética, muy extrema, se pueden decir como temas de dinero, temas de prestigio o temas en torno a la sexualidad o a la afectividad, o el tema de la gloria, el tema de la riqueza y el tema del placer, como lo denominaban en otras épocas, queriendo abarcar la sexoafectividad y la voluptuosidad del cuerpo en general. Pero cualquier persona tiene alguna de estas tres áreas que le afecta particularmente. Y el divague, la divagación o las fantasías recurrentes, repetitivas y alienantes suelen girar en torno a un aspecto de estas temáticas, por razones biográficas, hasta genéticas, familiares, culturales, incluso de la región en que se vive, pueden afectarnos decididamente. Entonces, nos centramos en el punto de qué hacer concretamente para liberarnos de este mecanismo rumiante, repetitivo hasta el hartazgo. Lo primero es darnos cuenta, ¿verdad? Si estamos interesados en este tema, si ustedes ahora se sienten atraídos por el tema, es porque está afectando, de algún modo está afectando. Yo tomé 3 notas. Lo primero, ¿cuál es el problema? La mente no está pudiendo digerir esa vivencia o esa situación global. Hay que ayudar a la mente de manera consciente a que digiera lo que no pudo asimilar e integrar al resto de los contenidos. Ayudar con conciencia. Lo traslademos al tema del estómago. ¿Qué hacemos cuando nos hemos descontrolado y hemos tenido una comilona, ¿no? O hemos comido algo en mal estado? Y la cuestión que estamos indigestados, pesados de vientre, en ese malestar, esa especie de resaca alimenticia que suele dar la gula. ¿Qué hacemos habitualmente? Nos tomamos un té de hierbas, de esto o aquello. Si es mucha la indigestión, nos tomamos estas píldoras que vienen digestivas, que traen enzimas ya preparadas para ayudar al hígado y al páncreas y a la vesícula en la secreción de las sustancias necesarias para digerir el alimento. Nos ayudamos con otros elementos. Quizá nos quedamos quietos,
ahorrando energía, nos sentamos, esperamos que el cuerpo haga su proceso. Lo mismo tenemos que hacer con este tema. Supongamos la situación X donde he tenido un altercado con una persona, esa persona se ha ofendido, se generó una distancia que parece insalvable, y supongamos esa persona habla con una parte de la familia acusándome de no sé qué, entonces me llegan las noticias, ¿no? De, oye, ¿qué tal dijo que tú? Entonces nos descubrimos semanas en torno a esto. ¿Llamará alguna vez? ¿A quién le creerá el resto de la familia? ¿Se pensarán que tal cosa? ¿Será posible que no tome conciencia que la injusticia la cometió él, etcétera, etcétera? ¿Qué hacer? Si la mente está todo el tiempo tratando de digerir esa vivencia, lo que debo hacer es sentarme y digerirla con conciencia. Agarro papel y lápiz y tomo nota ordenando los contenidos. Por ejemplo, ¿hice lo correcto? Bueno, pasó tal cosa, pero ahora, ¿me falta algo por hacer para solucionar la cuestión? No, ya lo he llamado por teléfono, la he llamado por teléfono, he mandado un mensaje aclarando el punto, he tratado de reparar aquello que se había dañado de tal y cual modo, es decir, establecer si hay algo que falte en mi conducta para que la situación mejore. Esta situación que no puedo digerir. Si hubiera algo, por supuesto, ver cómo se puede implementar. Ver cómo se puede implementar, llevar adelante. Por lo general, la conducta ya se ha realizado. Estos son residuos. Es como si dijéramos, muchas veces no hay más nada que hacer. Solo integrar la vivencia, aceptar lo que está ocurriendo. Si esto es así, debo descansar en esta certeza de que ya utilicé todas las herramientas disponibles y ser consciente de que las otras partes involucradas en la situación tienen su parte y su función que cumplir. Es decir, en términos más simples, si ya hice todo lo posible, te queda a ti hacer tu parte. Ya de eso no me encargaré. Bien. Situados los elementos, cuando me he quedado conforme con mi parte, solo me queda dos cosas más para cortar el mecanismo repetitivo de divagación. Orar o meditar, si fuera el caso de la práctica de ustedes, poniendo la situación en manos del supremo designio, en manos de la voluntad de Dios, o permitiendo que la situación se diluya, se vaya aflojando ante la presencia. En términos más de entrecasa, déjale el problema a Dios. Dejémosle el problema a Dios. Que Él se encargue. Sí, ya la garganta está cansada. Y el otro aspecto es vigilar apenas empieza a surgir esta divagación. Se suele usar la analogía, la metáfora de la fortaleza. Situado en lo alto de la fortaleza, vigilo al enemigo y trato de atisbarlo bien lejos allá, por el polvo que se levanta de la caballería que viene. Tengo que frenar esta divagación mucho antes que se acerque, antes de que tome mi mente.
¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Convenciéndome previamente de que cuando ocurra este aparecer de la divagación recurrente, repetitiva, apenas aparezca, tengo que estar convencido de que he de desecharla por completo. No trabar negociación con ella, no permitirme pensar en el tema. ¿Por qué? Porque ya lo resolví. Ya lo resolví en el papel, ya hice los esquemas, se lo he entregado a Dios. Entonces, ¿a cuento de qué voy a permitir que esta herramienta tan valiosa, si es bien usada, la mente, se dedique a gastar la energía vital que no me sobra? ¿A cuento de qué voy a permitir que la mente gaste mi energía vital repitiendo la misma película, el mismo carrete, una y otra vez? Es como un acto de madurez y a la vez de fortaleza, de no dejarnos seducir por el sabor malsano de esa fantasía que vuelve una y otra vez. Pero qué injusticia, pero ¿por qué se comporta de esa manera? ¿Pero a qué se debe? Pero no puede ser. No, 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 no. Basta de niñerías, me decían una vez, ¿no? O varias. Basta de niñerías. Crece, madura, hazte hombre o hazte mujer, si fuera el caso. Es decir, plantémonos bien firmes, derechos, relajados, pero fuertes, y tomemos el mando desde el espíritu de esa mente que hace lo que puede, con sus mecanismos de búsqueda de equilibrio. Entonces, la mayoría de ustedes que acceden al curso son personas de fe, personas de religión. Poner esto en las manos de la voluntad suprema, entregárselo a nuestro Señor, una y otra vez en oración, es lo mejor, sin duda. También sentarse con papel y lápiz a resolver el dibujo de la situación, tratando de acelerar el proceso de deglución mental del problema. ¿Hice lo correcto en mi comportamiento? ¿Me queda algo por hacer? Por ejemplo, si no hice lo correcto, quizá me quede disculparme o reparar el daño, aceptar el error. Pero si ya hice todo lo posible, o supongamos que me deben dinero y que ese dinero es importante, para mí es una suma importante, estaba destinado, bueno, le has dicho varias veces que te lo devuelva y te sale con una excusa u otra. Si fuera el caso de una deuda profesional, bueno, has enviado las cartas correspondientes, la documentación reclamando el cobro, o has hecho los pasos legales necesarios, etcétera, etcétera. Una vez hecho eso, ¿a qué seguir pensando en la deuda? Vemos con claridad que es maquinal, es un automatismo que no solo no me ayuda a cobrar la deuda, sino que me desgasta, me quita la fuerza vital que debo usar y quiero usar para mi propósito, para el objetivo de mi vida, que es el desarrollo vocacional de la semilla que Dios plantó en ti, en nosotros. Y finalmente, estoy haciendo el repaso, vigilar con mucha atención, como si fueran esas torres elevadas que tienen las fortalezas y los castillos antiguos, vigilar con mucha atención el surgimiento distante del ejército enemigo, esto es de los pensamientos que van a venir, y detenerlos de inmediato. Con la oración monológica, la atención a sí mismo, el testigo, hay muchos elementos a los que podemos apelar. Bueno, y para terminar ya, nos quedaba un tema que no mencioné al principio del vídeo, que me estaba dejando de lado,
vamos a ver si apenas lo presento, lo hemos tratado colateralmente, me parece, en alguna ocasión. Es el tema de las motivaciones. ¿Qué hago cuando hago lo que hago? Parece un trabalenguas. Lo que hacemos corporalmente, exteriormente, no siempre es lo que parece que hacemos. Lo que hacemos radica en lo que nos motiva a la acción. Entonces, sí, ahora recuerdo que lo hemos hablado esto, ¿no? Bueno, pero vino a cuento nuevamente. Cuando ayudo a un necesitado, por ejemplo, exteriormente estoy dando limosna. Interiormente puede ser que esté reparando una culpa. Puede ser que esté tratando de quedar bien ante la mirada de aquel que me ve de costado. Puede ser que esté compensando alguna carencia, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es la motivación de la acción y otra es la acción misma. La limosna será buena, en todo caso, pero lo que motiva es lo que va a determinar si esa acción alimenta mi espíritu o alimenta los automatismos. Ahí está el tema. Mis acciones de cada instante alimentan el espíritu o favorecen la inercia del piloto automático, de los mecanismos maquinales del cuerpo y de la mente. Ese es un muy buen criterio para todo momento. ¿Qué motiva mi acción? Esto que le voy a decir al otro, ¿es para descargar la tensión, la reacción que me produce la conducta del otro? ¿O tiene un fin útil para ambos? Porque si la finalidad es solo descargar mi tensión, no estoy beneficiando a ambas partes. En ese sentido, no estaría amando al prójimo. Y así siguiendo con otros ejemplos. En síntesis, permanezcamos lo más atentos posible a lo que motoriza nuestras acciones, es decir, a lo que las pone en marcha, lo que las detona. Por lo general, cuando la acción es automática, mecánica e inconsciente, lo que las pone en marcha, lo que las motiva, es el egoísmo, la mezquindad, el bien para mí apropiativo. Cuando me vuelvo más consciente, me despierto un poco, lo que motiva mis acciones es el bien común, el propio y el ajeno. Bueno, queríamos tocar ese tema que había surgido también. Ya hemos hecho el tiempo más o menos estipulado. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por las consultas de ustedes, porque son las que nutren los vídeos que vamos haciendo. Me preguntaban si va a terminar el curso de fenomenología. Vamos a completar el mes de noviembre, 2 o 3 clases más. Después nos tomamos un descanso y vemos el año que viene si lo continuamos, adaptándolo un poco también a estos acercamientos breves que hicimos en algunos vídeos, a lo que sería la aplicación de la actitud y del método fenomenológico a la observación del trasfondo psicosocial, lo que pasa en la sociedad, la relación con nosotros mismos. Y este afán que ustedes ya conocen de integrar todos estos aspectos a una conducta más resolutiva para uno y para todos. Veremos, será si Dios quiere. Les mando un abrazo fraterno a todos, invocando siempre, sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.